Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que siendo grandes trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes. You bring new meaning to the word. Delicious. Overdrive. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Cuenta con una amplia red de sucursales y o distribuidores ubicados en las principales ciudades de Argentina, que le permite poder atender al 100% de los centros de alta complejidad médica. ¿Cómo les va, amigos en Medicina y Salud? Hoy vamos a tener la oportunidad de tocar un tema que, si bien lo venimos tratando en diferentes programas, es importante que les llegue a ustedes. En las últimas ediciones de Medicina y Salud hemos estado reproduciendo conferencias que se han realizado en el contexto del congreso que se realizó en Buenos Aires en octubre último, el TCT at CASI, donde el grupo más importante de cardiología del mundo, que es la gente del Transcatheter Therapy, donde el grupo del TCT y Cardiovascular Research Foundation, CRF, han llegado a Buenos Aires por primera vez en Latinoamérica. Nunca ellos han dado conferencias conjuntas como TCT y otra sociedad, en este caso el Colegio Argentino de Cardiangiólogos Intervencionistas. Realmente para nosotros ha sido un honor. Y poder transmitirles a ustedes estas conferencias realmente nos enorgullece. En esta oportunidad la doctora Roxana Merán, que es una mujer de un nivel académico excelente. Ella trabaja, como ya dije anteriormente, en la Cardiovascular Research Foundation, en el Lenox Hospital en New York, y forma parte de la elite de uno de los grupos más importantes de cardiología intervencionistas del mundo, que es el TCT. El tema que hoy va a hablar es la importancia de la rápida acción cuando un paciente llega a un hospital en el contexto de un infarto agudo de miocardio, la importancia del tratamiento veloz, y esa importancia está relacionada un poco a la toma de decisiones en cuanto a qué conducta vamos a seguir desde el punto de vista médico. Por supuesto, su conferencia es en inglés, está traducida simultáneamente, por lo cual ustedes van a poder comprender perfectamente cuál es la importancia de atender en forma precoz y certera un infarto agudo de miocardio. En Medicina y Salud, la doctora Roxana Merán, en la conferencia dada en TCT at CASI en Buenos Aires en octubre. Gracias. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son Atrium Medical Corporation, prótesis vasculares de PTFE estándar y anillada, con o sin slider, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Órtesis para coartación o estenosis aórtica, forrado con PTFE y expandible por balón.
La Bogatoa Perrus Implant. Prótesis vasculares de tacrón recta y bifurcada, con o sin colágeno, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Mi tarea ahora es hablar un poco sobre este concepto de tiempo puerta a balón. Obviamente es un concepto muy importante, pero no le prestamos demasiada atención y no sabemos muy bien dónde estamos parados. Son mis antecedentes, las personas que han trabajado conmigo. Yo creo que este público no necesita ningún tipo de... No hace falta convencerlos de que la PCI primaria es superior al tratamiento con lisis para reducir la mortalidad por todas las causas, incluyendo la mortalidad, excluyendo el shock cardiogénico y la reducción de reinfartos, stroke hemorrágico y stroke total. Entonces, la PCI primaria realmente debería ser el primer tratamiento. La pregunta es, ¿en qué medida es importante el flujo TIMI al final de los procedimientos? ¿Y podemos mejorar todo esto? En primer lugar, es importante saber que el flujo del epicardio, el flujo TIMI post-infarto es muy importante. Acá podemos ver las diferencias en la mortalidad a 6 meses si tenemos un flujo TIMI 3 o 2 o 0 y 1. Acá podemos ver que a pesar de que en una pequeña cantidad de pacientes, en la mayoría de los pacientes, la PCI primaria logra por lo menos un flujo TIMI 2. Cuando no logramos este flujo, este es un factor de predicción de mortalidad muy importante a 6 meses. Entonces, el flujo del epicardio es sumamente importante. La idea es cómo logramos que este flujo se restaure rápidamente. También es importante, y lo sabemos del estudio SHOCK, que los pacientes que tengan una revascularización urgente en comparación con la estabilización con medicamentos y luego la PCI más adelante programada, esto también salva vidas. Hay que llegar a los pacientes a hemodinamia rápidamente y hacerles un PCI primario. Pensemos ahora en el tiempo hasta la reperfusión y el tiempo puerta-balón. El tiempo de reperfusión, y aquí vemos el tiempo puerta-balón y ven que el tiempo medio puerta-balón, este es del estudio Cadillac, pueden ver que el tiempo medio puerta-balón en pacientes fue de 3,97 horas, así que casi 4 horas es el tiempo de perfusión, la mediana del tiempo. La mediana del tiempo puerta-balón fue 2 horas, lo vimos acá. Y el santo grial que todo el mundo persigue es este tiempo 90 minutos puerta-balón que se logra en un 46% de los pacientes en Cadillac. Si vemos las curvas de distribución, vemos muchas cosas distintas. Hay muchos pacientes que recuperan la perfusión después de los 90 minutos. ¿Qué pasa? ¿No les estamos ayudando? ¿Esto es algo malo? Si consideramos el impacto del tiempo de reperfusión sobre la mortalidad a 1 año, no hubo ninguna relación, de hecho, entre tiempo puerta-balón y mortalidad. Y esto es algo que estudiamos. Y si consideramos estos pacientes donde el tiempo hasta la reperfusión fue inferior a 3 horas, o sea, 3 a 6 horas o más de 6 horas, pueden ver que aparentemente los pacientes donde se logra la reperfusión antes de las 3 horas tuvieron un mejor resultado, pero la diferencia en mortalidad no es estadísticamente significativa en el estudio Cadillac. Si vemos el tiempo isquémico total, estos son los trabajos del doctor De Luca, donde analizó el riesgo relativo de mortalidad a 1 año. Por cada 30 minutos de demora, había un 8% de aumento. En cada 30 minutos de demora, 8% de aumento en la mortalidad. Una diferencia significativa. Acá ven 5,8% de mortalidad a 1 año cuando consideramos la regresión cuadrática. Y eso se ve con estas 3 curvas. A través de todos estos análisis de regresión surgen las recomendaciones actuales de la ACC-AHA y ahora las cumplimos al tiempo, al pie de la letra, este tiempo puerta-balón de 90 minutos. Esto se describió muy bien en esta meta-regresión, acá ven todos los estudios
Y en el tamaño de los círculos tiene que ver con la cantidad de pacientes de cada estudio. La verdad es que es un diagrama de dispersión, pero la metaregresión demuestra que la metaregresión ponderada la vemos acá, y acá pueden ver que cuando se usa más el PCI o la lisis, pueden ver que una ventana de 60 a 90 minutos es donde deberíamos estar para realmente lograr los mayores beneficios con la PCI primaria. Pero la verdad es que por cada 10 minutos que se demoran adicionales, hay un 1% de aumento en la tasa de mortalidad. Pero realmente es que si estamos más allá de los 90 minutos ya no logramos los beneficios que da la PCI primaria. La respuesta es no. Acá está el estudio PCAT y acá vemos pacientes con demoras en la PCI y la mortalidad ajustada a 30 días. Y acá pueden ver que no importa qué hagamos, incluso si tratamos tardíamente a estos pacientes, la PCI sigue siendo mejor que la terapia lítica. Entonces, vemos que el tiempo puerta-balón va a ser más allá de los 90 minutos. No hay que dejar la PCI de lado. Igual hay que hacer la PCI al paciente, porque en todos los pacientes que tardaron más de 75 minutos, de 0 a 30 minutos, y obviamente cuando antes mejor, empezamos a ver resultados. Pero en general, con casi 7.000 pacientes, todavía vemos los beneficios que da la PCI en comparación, aunque el tiempo portabalón sea más largo. Si vemos el tiempo hasta que, desde que empezaron los síntomas, este es el área donde hay que centrarse como cardiólogos y profesionales de la salud. Estamos tan concentrados en el tiempo portabalón que nos olvidamos del tiempo desde que empezaron los síntomas hasta que los pacientes llegan a la puerta. Pero incluso en los pacientes que se presentaron tardíamente al tratamiento, la PCI siguió siendo mejor. Entonces es importante pensar en esto cuando consideramos cuando vemos un paciente. Quiero mostrarles este registro importante de todos los 75 de los 78 hospitales en Suecia. Esto se publicó en JAMA hace algunos años y es increíble. 39.000 pacientes con STEMI a lo largo de 5 años en Suecia. Y pueden ver, hay pacientes que recibieron trombólisis en el hospital o antes de ser internados o PCI primaria. 3 brazos, una buena cantidad de pacientes reciben una PCI primaria, 7.000. Muchos se les hizo una trombólisis en el hospital. Acá vemos las curvas de mortalidad. Incluso con la trombólisis pre-internación, la PCI primaria sigue teniendo mejores resultados, incluso en el caso de trombólisis pre-internación. Incluso hay mejores resultados que cuando la trombólisis se hace durante la internación. Y si vemos lo que pasa a los 7, 30 días, un año, excluyendo los pacientes de shock cardiogénico, la PCI primaria sigue siendo ganadora, no importe cuán tardíamente se haga. Incluso en pacientes a los que se les hizo una PCI primaria, sigue siendo la PCI el mejor que la trombólisis. Acá tenemos la mortalidad a 30 días, con una serie consecutiva de pacientes internados, 26.000 pacientes en la CCU. Incluso cuando el tiempo de reperfusión fue superior a 2 horas, todavía logramos mejores resultados con la intervención percutánea en comparación con la trombólisis pre-internación o durante la internación. Vemos entonces un beneficio importante de los tiempos de reperfusión menores, pero igual no hay que dejar de hacer la PCI en los pacientes que llegan tardíamente. Acá tenemos la mortalidad a 1 año y lo que es interesante es que con los que se presentan rápidamente o tardíamente al hospital, la PCI primaria sigue teniendo mejores resultados, incluso mejores resultados en cuanto a mortalidad de 1 año, reinfarto al angio. YAM, por ejemplo, tenemos la mitad de los pacientes. Si consideramos el riesgo de todos estos pacientes con diferentes tiempos de reperfusión, pueden ver que esto muestra muy bien. Por ejemplo, la línea amarilla de PCI primaria sigue siendo
la que tiene mejores resultados, no importa si esto se hizo en forma temprana o tardía. Y si consideramos toda la mortalidad ajustada por edad, porque podemos decir, bueno, hacemos PCI primaria a los pacientes más jóvenes, por supuesto sobreviven más. Incluso cuando ajustamos la edad, la PCI primaria sigue teniendo mejores resultados. Entonces, podríamos llegar a una conclusión muy importante, que hubo una reducción importante en el tiempo de internación y mortalidad, incluso cuando la demora llegó a las 3 o 4 horas. Y la pérdida de beneficios con la demora en hacer la reperfusión es menos pronunciada y aparece más tardíamente con la PCI primaria que con el tratamiento trombolítico. Entonces, cuando los pacientes llegan más tardíamente, la PCI primaria debería ser el tratamiento elegido porque bajan las tasas de mortalidad de manera significativa, hasta un 20% cuando se hace en las primeras horas y el 30-35% cuando se hace más tardíamente la PCI. Cuando hay una demora de 6 a 7 horas, recién la mortalidad de la PCI es similar a la de la trombólisis. Entonces hay que seguir considerando la PCI. Quiero compartir con ustedes datos del estudio Cadillac, tiempo hasta la reperfusión. Acá tenemos un trabajo publicado por Ruth Brody hace un par de años, pero es muy interesante porque analiza pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo, y pueden ver que aquí los pacientes de alto riesgo eran los que eran mayores, insuficiencia renal o infarto anterior, y ven que el impacto de los tiempos de reperfusión en cuanto a la mortalidad de un año como función del riesgo del paciente. Pueden ver que en los pacientes de mayor riesgo, la reperfusión temprana fue muy efectiva e importante, pero los pacientes de bajo riesgo no era tan importante. Entonces, son los pacientes de alto riesgo los que más se benefician con una PCI temprana. Y otra vez aquí tenemos pacientes de alto y de bajo riesgo. La mortalidad a los 12 meses, considerando el tiempo puerta-balón y tiempo hasta la reperfusión. Acá ven el impacto del tiempo puerta-balón. No hubo ningún impacto sobre la mortalidad, como vimos antes, y el tiempo hasta la reperfusión fue menos de 3 horas en comparación con más de 3 horas. Ahí realmente hay un valor P significativo. Una vez más, si consideramos el tiempo hasta la reperfusión, ven que el tiempo puerta de balón solo fue efectivo en los pacientes que se presentaron tempranamente. Más allá de eso ya no era importante. Es increíble que el tiempo puerta balón no tenía mucho que ver con la mortalidad. Y una vez más, el impacto del riesgo del paciente y la relación entre tiempo puerta balón y mortalidad realmente se dio en los pacientes de alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo no hubo diferencia, ya lo vimos antes. Y la demora en llegar al tratamiento, al hospital, y la relación con el tiempo puerta-balón en los pacientes que llegaron más tardíamente, el tiempo puerta-balón no importó. Los pacientes que llegaron tempranamente, bueno, allí el tiempo puerta-balón sí era importante. Por supuesto, el tiempo puerta-balón es importante, pero hay que entender en quién es más importante. En los pacientes de alto riesgo realmente hay que lograr que reciban tratamiento más rápidamente. Este es un estudio muy interesante con 192.000 pacientes del registro NRMI. Hay un análisis muy detallado que considera el impacto ajustado multivariado de la demora incremental estratificada por lugar del infarto, anterior, no anterior, edad superior a 65 años o no, y pueden ver que en los pacientes más jóvenes la mortalidad general obviamente es mucho menor, como cabía esperar, pero acá pueden ver que la demora relacionada con la PCI y la mortalidad con PCI con fibrinólisis es más o menos igual. Y acá ven la diferencia, es que en este grupo con infarto anterior, los pacientes más jóvenes no hubo diferencia en la demora. Entonces, en el caso del infarto no anterior es importante. El infarto anterior en las personas mayores es muy importante la diferencia en la demora. ¿Qué pasa con las arterias ocluidas y STEMI?
antiguas de mucho, que decir, de 7 días, o sea, un PCI muy tardío. Acá hay un análisis de metadatos donde el PCI sigue siendo bueno en cuanto a la mortalidad a 6 meses, incluso cuando el PCI se hace muy tarde. Y si consideramos el análisis de todos estos pacientes con PCI versus tratamiento medicamentoso de 12 horas a 60 días, incluso aquí vemos resultados mejores con PCI y pueden ver que si consideramos el análisis de todos los datos, considerando la muerte, la reinternación y la angina, los resultados son mejores con PCI y hay una mejora en la fracción de eyección ventricular izquierda en el caso de PCI, incluso cuando se vio 60 días después. Entonces, para terminar, creo que les mostré muchos datos acá que no hay duda, nunca dudamos de esto, el tiempo es músculo. Pero el tiempo puerta balón de 90 minutos se eligió arbitrariamente de un análisis, metaanálisis de regresión, y no debe ser palabra santa, y no debemos no tratar a los pacientes porque sabemos que el tiempo puerta balón va a ser mucho más largo. No lo hacemos hoy, igual lo hacemos mañana, total, da lo mismo, porque cuanto antes mejor, incluso si pasamos de los 90 minutos, debemos seguir adelante con la PCI. Quizás esta exageración de este tiempo, porta balón, hacer las cosas tan rápidamente, hace que pensemos menos en el paciente en cuanto a los otros tratamientos posibles que le pueden ayudar, como por ejemplo la tromboaspiración y todas estas otras cosas. Y no debemos dejar de utilizar otros tratamientos y medicamentos mientras pensamos cómo tratar a estos pacientes, pero debemos centrarnos en el tiempo. Síntomas a puerta. ¿Cómo logramos que estos pacientes lleguen más rápido a la guardia para que obtengan resultados mucho mejores y podamos salvar muchas más vidas? Muchas gracias por su atención. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son ANG Products, stent coronario de cromo cobalto con liberación de paclitaxel montado sobre balón, Optimed, megastent aórtico autoexpandible de nitinol con celdas cerradas y sistema anti-jump, stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump y reposicionable, stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump, stent carotidio autoexpandible de nitinol con malla cerrada en los extremos y semiabierta en el centro, Endologix Incorporated, endoprótesis aortoabdominal de una sola pieza, implantable por disección unilateral, con fijación suprarrenal y stent de cromo cobalto recubierto en PTFE ultrafino. Bolton Medical, endoprótesis torácica con soporte de stent de nitinol y cobertura de PTFE rectas y cónicas. Haga Medical, dispositivo para oclusión de defectos congénitos, compuestos de doble disco autoexpandibles de nitinol para cierre de CIA, ductus, muscular BSD y PFO por vía percutánea. Dispositivo autoexpandible de nitinol simple y en tándem para embolización periférica. Muy claro, ¿no? Realmente lo que la doctora Roxana Merán nos transmitió y transmitió a la audiencia en aquel momento, el auditorio cargado de cardiólogos intervencionistas y de cardiólogos clínicos que trataban de entender por qué la importancia de tratar rápidamente un infarto, por qué la importancia de no demorar, y a veces ese plus que nos da la posibilidad de poder tardar un poquito más y seguir teniendo posibilidades de hacer algo y tratar de resolver una situación que es emergente como es un infarto agudo de miocardio. A nosotros, los que hacemos esto a diario y que realmente le ponemos muchas ganas, mucha fuerza, mucha emoción al tratamiento, tratamos de transmitirlo así, para que ustedes entiendan que lo más importante es llegar rápido a un centro de alta complejidad y que pueda ser rápidamente solucionado el problema.
en medicinaysalud@fivertel.com.ar. Como siempre, esperamos sus preguntas para poder responder lo que quieran saber acerca de este programa o cualquier otro de los que hayan visto de nuestro ciclo, o alguna consulta que quieran hacernos sobre el tema y se la podamos resolver. Nos vemos como siempre en Medicina y Salud y por supuesto muchas gracias por su atención. Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que siendo grandes trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes.